Bienvenidos a otro capítulo de Modo Anécdota on SE. Dicen que el amor entra por los ojos, pero también hay quienes juran que lo que realmente nos atrapa está en el alma. Entre la primera impresión y la conexión profunda, hay un punto ciego, un espacio donde lo superficial se mezcla con lo esencial, y donde lo que sentimos puede confundirnos más de lo que pensamos. Nos gusta creer que elegimos por lo que hay dentro, pero basta una sonrisa, una mirada o un gesto para que todo lo racional desaparezca. Y a veces, cuando el tiempo pasa y la belleza se apaga, descubrimos que lo que nos sostenía no era tan sólido como creíamos. Hoy, escucharemos historias de quienes vivieron ambos extremos, de quienes se dejaron llevar por el físico, de quienes apostaron por la esencia y de quienes descubrieron que, al final, la verdadera atracción no entiende de apariencias. Así que pónganse cómodos y abramos este capítulo escuchando la primera historia. Uno no funciona sin el otro. Siempre me pareció una pregunta tramposa. ¿Prefieres la personalidad o el físico? Como si de verdad se pudiera elegir. Como si uno pudiera separar la mente del cuerpo, el alma de lo que se ve a simple vista. Yo siempre he pensado que uno no funciona sin el otro. Sí, en casos muy raros la personalidad logra superar cualquier cosa, pero siendo honesto, eso pasa pocas veces. Y cuando pasa, se siente más como una excepción que como una regla. No lo digo desde la superficialidad, sino desde la honestidad, porque por más buena onda que haya, por más conexión mental o emocional que sientas, si no hay atracción, algo falta. Recuerdo una chica que conocí hace unos años. Era increíble. Tenía el mismo humor que yo, reíamos de las mismas tonteras, y teníamos esa complicidad que te hace sentir cómodo desde el primer día. Podía hablar con ella de cualquier cosa, desde lo más absurdo hasta lo más profundo, y sin embargo, no me gustaba, no la veía así, y me costó aceptarlo, porque me caía demasiado bien. Era buena persona, me hacía sentir tranquilo, querido. Intenté convencerme de que eso bastaba. Pensé, quizás el amor se construye, quizás esto puede funcionar. Pero con el tiempo me di cuenta de que el cariño y el deseo no se fabrican. O surgen, o no, y cuando no surgen, por más que quieras, solo terminas fingiendo. Y fingir en una relación es una de las peores cosas que se pueden hacer. A ella la lastimó, y a mí me dejó una sensación de culpa difícil de explicar, porque no le hice nada malo, pero tampoco pude darle lo que merecía. Me acuerdo una noche en la que salimos a cenar. Ella hablaba de sus planes, de lo que quería hacer con su vida, y yo la escuchaba, sonreía, asentía, pero por dentro sentía un vacío. No había esa chispa, esa electricidad que te hace querer quedarte un poco más. Cuando la dejé en su casa, me abrazó con cariño y sentí ternura, pero no amor. Fue en ese momento que lo entendí. No podía seguir engañándome. No era justo para ninguno de los dos. Tiempo después, conocí a otra persona casi el extremo opuesto. Era hermosa, de esas chicas que llaman la atención sin esfuerzo. Tenía una presencia que llenaba el lugar. Me atraía físicamente de una forma brutal. Al principio, todo era emoción, deseo, adrenalina. Cada mensaje, cada encuentro, me dejaba con esa sensación de estar flotando. Pero, cuando pasaba el efecto de la novedad, me daba cuenta de que no teníamos nada más. No compartíamos valores, ni metas, ni sentido del humor. Nuestras conversaciones se sentían forzadas, como si habláramos en distintos idiomas. Recuerdo una tarde en la que salimos a caminar. Ella hablaba de cosas que a mí no me interesaban en absoluto, y yo solo asentía, mirando su sonrisa. Era linda, sí, pero también era vacío. Y ahí entendí que el físico te engancha, pero no te sostiene. La atracción es el inicio, pero no puede ser el todo. Lo curioso es que después de esas dos experiencias, me quedó una especie de miedo. Miedo a elegir mal. Miedo a perderme de algo bueno por no sentir lo suficiente. Hasta que conocí a alguien más. Una chica distinta. No me enamoró a primera vista.
Pero tampoco me fue indiferente. Era bonita, pero más que eso, había algo en su forma de mirar, en cómo hablaba, en la calma que transmitía. Empezamos a hablar sin pretensiones, y poco a poco fui descubriendo que me atraía más cada día, no solo por cómo se veía, sino por cómo me hacía sentir, su sentido del humor, su forma de pensar, su manera de prestarle atención a los detalles. Todo eso empezó a cambiar mi forma de verla. Y ahí lo entendí de verdad. La personalidad también puede transformar el físico. Cuando alguien te gusta por dentro, también empieza a gustarte más por fuera. Y cuando alguien te gusta solo por fuera, tarde o temprano, ese encanto se disuelve. Con ella fue diferente. Era como si el físico y la personalidad se mezclaran en equilibrio. No podía separar una cosa de la otra. Y creo que así es como debe sentirse. El amor, o lo que se le parece, no debería ser una lista de prioridades, sino una conexión que te haga sentir completo. Hoy, si me vuelven a preguntar qué prefiero, respondería lo mismo que siempre pensé, pero con más certeza. Uno no funciona sin el otro, porque si falta el físico, el deseo se apaga. Y si falta la personalidad, el alma se vacía. Y al final, lo que buscamos no es una cara bonita ni una mente brillante, sino alguien que nos haga sentir vivos por dentro y por fuera. Y eso, cuando pasa, se siente distinto. No es euforia ni obsesión. Es calma. Es conexión. Es mirar a alguien y pensar, aquí está el equilibrio que siempre busqué. No me vengas con cuentos. Si me hubieras preguntado hace unos años, te habría respondido sin dudar el físico, y el que diga lo contrario, no me vengas con cuentos, porque seamos sinceros. Nadie se fija en la buena personalidad si no hay algo que llame la atención primero. Así funciona el mundo. Así nos enseñaron y, de hecho, lo vemos todos los días. Abre cualquier red social, las fotos, los filtros, los cuerpos perfectos, las sonrisas medidas. Ahí está el estándar de lo que debería gustarte. Y si no encajas, simplemente te vuelves invisible. Yo lo entendí muy temprano, quizás demasiado temprano. De chica me pasaba horas frente al espejo, tratando de verme bien, de gustarme, pero sobre todo, de gustarles a los demás. Era agotador. Cada salida, cada foto, cada comentario, todo giraba en torno a cómo me veía. Y con el tiempo, empecé a creer que mi valor dependía de eso. Cuando empecé a salir con chicos, esa idea se hizo aún más fuerte. Los que se acercaban lo hacían porque les gustaba cómo me veía. Y al principio no me importaba. De hecho, me gustaba, porque por fin sentía que me estaban viendo. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo incómodo. No me estaban viendo a mí. Solo miraban una imagen, una versión maquillada, arreglada, perfecta, que no existía todo el tiempo. Recuerdo a uno en particular. Era guapo, de esos que todos notan apenas entra en un lugar. Salimos unos meses, y al principio era pura química. Me encantaba mirarlo, y me gustaba que me mirara. Era esa sensación de deseo constante. Pero cuando intentábamos hablar en serio, no había nada. Era como una conexión vacía. Todo giraba en torno a apariencias, a quién lucía mejor. ¿A qué historia íbamos a subir para que los demás vieran que éramos felices? Un día me dijo algo que nunca olvidé. Me encanta presumirte. Todos me dicen que tengo buena suerte. Y en vez de sentirme halagada, me sentí usada. Como un trofeo, una decoración. Alguien que solo valía por cómo se veía. Esa noche lloré sin entender por qué. Si se suponía que estaba con alguien atractivo, si se suponía que eso era lo que quería, pero por dentro me sentía vacía. Después de esa relación me volví más fría, más desconfiada, más práctica. Empecé a decirle a todo el mundo que el físico era lo único que importaba, que nadie miraba más allá, y lo decía con rabia, porque en el fondo lo sentía como una verdad dolorosa. Viví así un buen tiempo, relaciones breves, intensas, basadas en atracción, sin demasiadas expectativas. Era más fácil así, sin emociones,
sin complicaciones. Hasta que conocí a alguien que rompió ese esquema. No era mi tipo, ni de lejos. Era callado, distraído, vestía simple, casi sin cuidado. No era de los que llaman la atención. Nos conocimos por casualidad, en el trabajo. Yo ni siquiera lo noté las primeras semanas. Era amable, educado, pero invisible para mí, hasta que un día me ayudó con algo que me tenía estresadísima. Y lo hizo con una paciencia que me descolocó. No se burló, no me apuró, no me juzgó, solo me escuchó, me explicó con calma, y se quedó hasta tarde ayudándome. Y ahí pasó algo que no esperaba. Empecé a prestarle atención. Su voz, su forma de hablar, su manera de mirar cuando pensaba en algo. Eran detalles pequeños, pero me hacían sentir tranquila. Empezamos a conversar más. Primero por trabajo, después por costumbre. Luego, simplemente porque queríamos hablar. Me sorprendía lo fácil que era todo. Podíamos hablar por horas sin quedarnos sin temas. Y lo que más me gustaba era cómo me hacía sentir, en paz, sin presiones, sin necesidad de verse bien, todo el tiempo. No sé cuándo empezó a gustarme. Fue tan gradual que ni lo noté. Solo sé que un día lo miré y pensé, me encanta cómo se ve cuando se ríe, y no era un pensamiento superficial. Era diferente. Era una atracción que nacía del cariño, de la conexión, de la confianza. Su físico, el mismo que antes me habría parecido normal, ahora me parecía lindo. Sus defectos me resultaban entrañables. Su voz, su forma de caminar, todo tenía sentido. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar. La personalidad también puede transformar el físico. Cuando alguien te gusta por cómo te hace sentir, por cómo te mira, por cómo te escucha, todo en él empieza a parecerte bello. La atracción, entendí, no siempre es inmediata. A veces crece despacio. Se construye con gestos, con palabras, con silencios. Y a veces, lo que al principio no te llama la atención, termina siendo lo que más te marca. No te voy a mentir. Sigo creyendo que el físico importa, porque es lo primero que ves. Y todos tenemos gustos, todos tenemos un tipo, pero ya no creo que sea lo único, porque cuando la conexión emocional aparece, el físico deja de ser tan determinante. Hoy pienso que la belleza es una mezcla de muchas cosas, de cómo alguien te hace sentir, de cómo te mira cuando hablas, de cómo se ríe contigo, de cómo te acompaña en silencio. Esa persona me enseñó eso. Y aunque la vida nos llevó por caminos distintos, cada vez que alguien me pregunta si prefiero la personalidad o el físico, no puedo evitar sonreír, porque recuerdo mis propias palabras. No me vengas con cuentos. Y ahora entiendo que esa frase no era seguridad, era miedo. Miedo a reconocer que lo superficial me había herido y que lo profundo me daba miedo. Hoy ya no necesito elegir, porque descubrí que cuando la conexión es real, el físico y la personalidad se mezclan, se vuelven una sola cosa. Y ahí sí, todo encaja. Lo que te atrae y lo que te queda. Siempre me he preguntado por qué la gente dice que prefiere la personalidad. Y después de años de observar, vivir y equivocarme, creo que lo entiendo. El físico es lo primero que nos llama la atención. Es lo que nos hace girar la cabeza, lo que activa el interés, lo que enciende la curiosidad. Es inevitable. Somos seres visuales, y nuestra mente detecta señales que nos atraen incluso antes de que nos demos cuenta. Pero lo que nos mantiene, lo que nos hace realmente permanecer con alguien, es otra cosa. Es la personalidad. La manera en que alguien se comporta, cómo enfrenta la vida, cómo te hace sentir. Es la esencia, lo intangible, lo que no se ve en un vistazo rápido. He visto personas que empezaron relaciones solo por el físico y que terminaron separándose cuando la emoción inicial se desvaneció. Parecían parejas perfectas desde afuera, pero la conexión real nunca estuvo allí. Y he visto lo contrario. Parejas que al principio no parecían atractivas según los estándares sociales, pero que desarrollaron un vínculo tan profundo que nada podía separarlas. No se trataba de pasión inmediata, sino de comprensión, paciencia y de apoyarse mutuamente en la vida cotidiana. Lo interesante es que esto no es una regla estricta. Algunas veces el físico y la personalidad coinciden desde el principio,
y todo fluye naturalmente. Pero la mayoría de las veces hay un desfase. El físico atrae primero y la personalidad define la duración. Recuerdo un par de relaciones propias que ilustran esto muy bien. En una de ellas, todo empezó por atracción visual. Ella era increíblemente bonita. Cada vez que la veía, me impresionaba. Pero nuestra conexión se limitaba a eso. Las conversaciones eran superficiales, los silencios incómodos. Al final, me di cuenta de que no había nada que nos mantuviera unidos más allá de la apariencia. En otra relación, fue casi lo contrario. Al principio, no sentía esa chispa que solemos asociar con la atracción física. Ella era simplemente alguien normal, sin llamar demasiado la atención, pero poco a poco, cada conversación, cada gesto, cada detalle fue construyendo algo sólido. Su manera de escuchar, de bromear, de estar presente, ese fue el verdadero atractivo que me hizo quedarme. Con el tiempo, incluso empecé a admirar su apariencia de formas que antes no habría imaginado. Y entendí entonces que la atracción también puede crecer desde la personalidad. Con los años, aprendí que no vale la pena obsesionarse con uno solo. El atractivo visual puede abrir puertas, pero sin la esencia de la persona, esas puertas llevan a habitaciones vacías. Y la personalidad puede ser cautivadora, pero si nunca existe esa chispa inicial, simplemente no hay motivo para acercarse. Es un equilibrio delicado, una danza entre instinto y entendimiento, entre deseo y compromiso. Es lo que explica por qué algunas personas cambian de opinión con el tiempo, por qué alguien que no parecía atractivo al principio puede convertirse en alguien irresistible a medida que lo conoces. También aprendí que la atracción no es algo que podamos forzar. Puedes intentar gustarle a alguien, puedes mejorar tu apariencia o tu comportamiento, pero si no hay una chispa inicial, algo instintivo, ese intento siempre se siente artificial. Y al revés, puedes enamorarte de alguien que no es tu tipo según tus estándares, porque su manera de ser te atrapa, te hace reír, te hace sentir importante y te conecta de formas que ninguna apariencia física podría lograr. Hoy, cuando miro atrás, veo un patrón claro. El físico nos atrae, sí, pero la personalidad nos mantiene. No importa cuánto te fascine alguien por fuera, sin la esencia, la relación se desgasta, y no importa cuán poco atractivo parezca alguien al principio, si su forma de ser te conecta, esa relación puede durar mucho más de lo que esperabas. La mayoría de la gente dice que prefiere la personalidad, no porque el físico no importe, sino porque la personalidad es lo que se queda, lo que se recuerda cuando todo lo demás desaparece, lo que sobrevive a los años, a los cambios, a los cuerpos que envejecen y a los rostros que cambian. Al final, lo que recordamos no es solo cómo alguien lucía, sino cómo nos hizo sentir, si nos hizo reír cuando todo dolía, si nos enseñó a ser mejores, si permaneció cuando otros se fueron. Por eso, hoy no hago distinciones dramáticas entre físico y personalidad. Son dos partes de un todo que funciona en conjunto. El físico nos atrae, la personalidad nos mantiene, y cuando ambos coinciden, surge algo que no se puede forzar ni explicar completamente. Y esa, creo yo, es la diferencia entre lo que nos cautiva y lo que realmente nos queda. Es lo que define las relaciones que duran, y lo que hace que valga la pena recordar a alguien años después. Carro sin llantas o sin motor. Siempre me da risa cuando escucho a la gente decir que lo importante es la personalidad. Como si viviéramos en un mundo donde nadie se fija en el físico. Por favor, si así fuera, Tinder sería una app de solo texto y los filtros de Instagram no existirían. Una amiga mía, muy sabia por cierto, y con un nivel de ironía que yo admiro profundamente, siempre dice, ¿qué prefieres? ¿Un carro sin llantas o uno sin motor? Y tiene razón, porque puedes tener el motor más potente del mundo, pero si no tienes llantas, no vas a ninguna parte. Y también al revés, puedes tener un auto hermoso, brillante, impecable, pero si no tiene motor se queda ahí, bonito, pero inútil. Lo mismo pasa con las personas, el físico y la personalidad van juntos, uno sin el otro no funciona. El problema es que la mayoría finge que no le importa el físico, como si admitirlo fuera un pecado social. He escuchado a mucha gente decir, yo me fijo en la esencia, en lo que hay dentro. Ajá, claro. Y luego los ves babeando por la modelo del mes o el chico del gimnasio. La esencia, sí, pero con abdominales, por favor. No me malinterpretes. Yo también creo que la personalidad importa,
Pero no voy a mentir diciendo que el físico no influye. A todos nos entra alguien por los ojos primero. Lo que cambia es el peso que le damos después. Yo, por ejemplo, puedo reconocer que alguien es guapo, pero si abre la boca y dice una tontería monumental, automáticamente se me cae la atracción. Y también me ha pasado lo contrario, alguien que al principio ni me llamaba la atención, pero con el tiempo y las conversaciones, terminó pareciéndome encantador. Pero eso no quita que el físico tenga su papel. El físico es la primera impresión, la portada del libro. No garantiza que lo que hay dentro sea bueno, pero es lo que te invita a abrirlo. Recuerdo una vez que estaba hablando con un tipo que se jactaba de ser diferente. Decía que él no se fijaba en el físico, que solo le importaba la conexión emocional, muy espiritual, muy elevado. Hasta que le mostré una foto mía con el pelo corto y sin maquillaje, y mágicamente dejó de contestar los mensajes. El alma, parece, se le desconectó del Wi-Fi. Y lo peor es que no lo culpo del todo, porque la atracción es parte del instinto, es natural. Solo que algunos se niegan a admitirlo para quedar bien. A veces me pregunto por qué la gente necesita fingir que es más profunda de lo que realmente es. Si te gusta a alguien por su físico, está bien. Si te enamoras de su personalidad, también. El problema es cuando tratamos de disimularlo primero como si fuera algo malo. Yo lo tengo claro. El físico te atrae. La personalidad te engancha. Pero si falta una de las dos cosas, tarde o temprano se nota. Y ojo, que tampoco estoy hablando de belleza superficial. Cada quien tiene su tipo. Hay gente que me parece preciosa y a otros no. Y viceversa. No existe una fórmula universal para lo que nos gusta. Lo que sí existe es la necesidad de que haya algo que te mueva, algo que despierte curiosidad o deseo. Porque una relación sin atracción física puede funcionar, pero se siente incompleta. Y una relación basada solo en el físico también se desgasta rápido. Por eso vuelvo al ejemplo del carro. Uno sin motor no se mueve, y uno sin llantas no avanza. Así que la próxima vez que alguien me pregunte si prefiero la personalidad o el físico, le voy a responder con la frase de mi amiga: ¿qué prefieres, un carro sin llantas o uno sin motor? Y dependiendo de la cara que ponga, voy a saber exactamente en qué parte del auto está su problema. Y así termina nuestro capítulo de hoy en modo anécdota ONSE. Al final, todos decimos que no importa el físico, que lo esencial está en el interior. Pero cuando llega el momento, cuando alguien nos mira, descubrimos que lo que nos atrae y lo que nos ata no siempre son las mismas cosas. Porque no es solo cuestión de belleza o carácter, es de conexión, de cómo dos mundos encajan sin querer, de cómo una risa compartida puede ser más hermosa que cualquier rostro. Quizá no se trate de elegir entre cuerpo o alma, sino de encontrar a alguien que te haga sentir completo, aunque no tenga todo lo que creías buscar. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte los próximos relatos basados en experiencias de la vida real. Nos reencontramos en el próximo capítulo con nuevas voces, nuevas historias y más reflexiones. Nos vemos en la próxima anécdota.